Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Sean bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genomiciencia, el canal donde usted aprende lo que verdaderamente somos, la esencia de lo que somos. La semana pasada abordamos una intervención de la doctora Laritza Martínez Rey relacionados con el tema del gen al fenotipo. Nos brindó todo un conjunto de conocimientos relacionados con las bases celulares y moleculares de la herencia, para poder entonces entender la intervención de la epigenética como el eslabón perdido entre el genoma y el ambiente. Es decir, en esta conferencia del día de hoy vamos a brindar todo un conjunto de elementos importantes que nos van a permitir comprender cómo el ambiente puede regular la expresión de los genes y cómo nosotros no solo somos producto de nuestros genes, sino de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Bueno, muchísimas gracias para todos los presentes. Para mí es un placer compartir con ustedes esta presentación y efectivamente, como estaba planteando la doctora Laritza, además del dogma central de la biología, es decir, un gen que determina una proteína, pasando por los diferentes procesos biológicos que existen, la replicación, la transcripción y la traducción, es realmente una realidad que esa proteína que se codifica por ese gen determinado, que determina un fenotipo determinado por su función, es el resultado de interacciones complejas que existen entre los genes y entre los alelos que presentan los genes. Pero va mucho más allá de esa interacción, porque el ambiente suele capaz de modular la expresión tanto de los genes como de las proteínas. Antiguamente nosotros teníamos un enfoque determinístico de lo que estaba contenido en nuestros genes, era invariable, y así nosotros nos formamos. Y en la medida que ha ido pasando el tiempo, el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, las evidencias que nos ha aportado la ciencia, nos ha demostrado que realmente nosotros somos el resultado de un complejo interaccionar entre factores genéticos y ambientales. Entonces, existen evidencias de esa interacción del ambiente con el genoma, desde los animales de experimentación. Por ejemplo, existe un gen en los ratones que se llama gen agouti, que brinda el pelaje amarillo y la obesidad, y dos ratones, ejemplo, donde se expresa el gen agouti y por lo tanto son de pelaje amarillo y obesidad. Si se alimenta con vitamina B12 y ácido fólico, entonces el resultado desde el punto de vista fenotípico no es el 100% de descendientes con pelaje amarillo y obesidad, sino van a ser ratones que van a ser de color café y delgados. Eso es una evidencia en los animales de cómo el ambiente puede modificar la expresión de los genes. Pero también existe otra evidencia en el caso de los reptiles. Ejemplo, en los reptiles la determinación del sexo no es en el momento de la fecundación, cuando se une el óvulo con el espermatozoide. Depende de la temperatura que existe en el medio ambiente durante el proceso de embriogénesis, durante el proceso de incubación. Ejemplo, las altas temperaturas se ha demostrado que provoca una inhibición de las aromatasas y eso va a traer como consecuencia una disminución de las hormonas masculinizantes, bien, con una disminución de las feminizantes, y eso va a traer como consecuencia un déficit de reptiles del sexo masculino. Por eso es que el calentamiento global, como consecuencia de la deforestación y de los cambios climáticos que en estos momentos existen en el mundo, constituye una amenaza para la eliminación definitiva de muchos de los animales de este reino. Están escaseando cada vez más los reptiles del sexo masculino precisamente por las altas temperaturas. Es decir, que dependiendo de la temperatura ambiental, así será la determinación del sexo en los reptiles durante el desarrollo embriofetal.
demostrándose el papel que juega el ambiente en la modificación y en el destino embriofetal que tienen estos organismos. Todos sabemos y recordamos el lamentable hecho, la acción terrorista ocurrido el 11 de septiembre del año 2001, el derrumbe de las Torres Gemelas de los Estados Unidos. Haciendo un estudio retrospectivo de este hecho, las mujeres que estaban embarazadas en ese momento, que percibieron ese terrible accidente, los niños, los descendientes de estas mujeres que en estos momentos presentan unos 24 años, unos 23 años, presentan trastornos psiquiátricos. Unos presentan enfermedad bipolar, otros presentan esquizofrenia, otros alteraciones cardiovasculares, y se ha demostrado que no tienen antecedentes familiares, no existe agregación familiar relacionado con estas enfermedades. De manera que ustedes pueden observar cómo un efecto ambiental de esta magnitud puede ser capaz de alterar la predisposición genética de estos individuos. Y así existen otros ejemplos en la historia de la humanidad. Ejemplo, la hambruna holandesa en la costa occidental de los Países Bajos después de la Segunda Guerra Mundial. La historia demuestra que más de 4.500.000 habitantes se vieron privadas de recursos, más de 20.000 personas fallecieron a causa de la inanición resultado de esta guerra, y ya se ha demostrado que los bebés gestados durante esta hambruna, durante la edad adulta, incrementó la tasa de enfermedades cardiovasculares, de diabetes mellitus e incluso de esquizofrenia. También evidente la pandemia de la gripe española en el año 1918, en que se ha demostrado que los descendientes de los que vivieron de esa experiencia morían de un infarto agudo de miocardio. Entonces, tenemos una incógnita para usted que me está escuchando, internauta. La exposición materna a la pandemia de la COVID-19, la pandemia que recientemente vivimos, ¿no podría producir una impronta en el genoma del feto? ¿No podría repercutir en la salud de las mujeres gestantes grávidas en ese periodo que estuvo amenazado por este virus, pero también por el confinamiento, etcétera? De hecho, ya se está demostrando que la alta prevalencia de niños con trastorno del espectro autista como consecuencia de este periodo. De manera que son ejemplos que demuestran desde los animales hasta el ser humano, y también el componente social que implica el ser humano, cómo puede repercutir en la expresión de los genes. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de Arnold. Sabemos que es un reconocido fisiculturista, deportista, también un representante destacado en la vida política. Tuvo 2 hijos, y ahí ustedes pueden ver las características fenotípicas diferentes de un hijo que estuvo viviendo o está viviendo con él, y el hijo que estuvo viviendo o está viviendo con la exmujer. Es decir, ahí ustedes pueden ver las diferencias fenotípicas que existen, y sin embargo ambos comparten el 50% de genes en común. Y sin embargo son fenotípicamente diferentes porque también fueron diferentes el componente ambiental, el entorno ambiental en que ellos se criaron. Entonces, colegas, hay algo que está por encima de los genes, y por eso es que esta denominación epigenética se llama así, porque epi es un prefijo que significa encima de, y encima de los genes se encuentra el ambiente. La epigenética fue por primera vez usado por un científico llamado Conrad Waddington en la década de 50, precisamente para definir la interacción entre el componente genético y el componente ambiental. Y este término se fue perfilando en la medida que se fue desarrollando la ciencia. En sentido general, la epigenética es la capacidad del medio ambiente de moldear ese fenotipo, de modular la expresión de los genes. Es un mecanismo que no provoca cambios estructurales
tipo mutaciones a nivel del ADN, sino que modifica la expresión de ellos a través de las epimutaciones. Como dijo la doctora Laritza, la epigenética es el eslabón perdido entre el genoma y el ambiente. La epigenética viene a explicar y nos da una gran esperanza, nos brinda un gran aliento de cómo nosotros podemos modular lo que genéticamente está determinado. ¿Cómo? Generando una epigenesia positiva o una epigenesia negativa, dependiendo del estilo de vida de las personas, dependiendo de la suplementación que tienen las personas, dependiendo de la práctica de ejercicio físico, dependiendo de la calidad de vida. Nosotros podemos darle un destino a nuestros genes y eso realmente es algo positivo, porque anteriormente el enfoque determinístico era que lo que estaba determinado genéticamente era, y nosotros podemos cambiar, podemos alterar esa expresión. Por lo tanto, la epigenética estudia cambios heredables en la expresión genética causados por la activación y por supuesto también por la inactivación de genes que ocurren en el DNA subyacente. Y se me ocurre entonces pensar en la llamada herencia transgeneracional de marcas epigenéticas que regulan la programación embriofetal, que nos brinda el conocimiento que nosotros tenemos que cuidarnos, pero no solamente para cuidar nuestra salud, sino porque nosotros tenemos una responsabilidad intergeneracional. Puede ser que yo fume, sea un fumador inveterado y mi causa de muerte, de fallecimiento, no sea un cáncer de pulmón, pero perfectamente un nieto o un bisnieto que se encuentre en mi línea paterna nunca fume y sí muera de cáncer de pulmón, precisamente porque existen marcas epigenéticas, existen alteraciones en la expresión que son hereditarios, que tienen un carácter hereditario y que lo podemos transmitir de una generación a otra. Y nuestros descendientes entonces heredar esas marcas epigenéticas maléficas que yo dejé en mi DNA como consecuencia del hábito de fumar. Por lo tanto, estimados colegas, la epigenética nos brinda la posibilidad de modular nuestros genes y al mismo tiempo tener una responsabilidad no solamente con nuestra salud, sino una responsabilidad intergeneracional. ¿Mediante qué mecanismos el ambiente puede modular la expresión de estos genes? Y es cuando se une la bioquímica con la genética. No se preocupen que no les voy a dar una clase de bioquímica, pero sí les quiero decir que es un proceso muy complejo y se los voy a transmitir como se lo transmito a mis estudiantes angolanos en estos momentos. A través de 4 mecanismos fundamentales. A través de la metilación del ADN, a través de modificaciones posttraduccionales de histonas, a través de las modificaciones de la cromatina dependiente de ATP y a través de los RNA no codificantes, que fue el descubrimiento que le dio el premio Nobel a 2 científicos llamados Victor Ambrusch y Gary Ruvkun de el descubrimiento de los RNA pequeños no codificantes. Entonces vamos a imaginarnos el DNA. Supongamos que el DNA sea una mujer. La mujer se viste de manera diferente en verano y en invierno. En invierno prácticamente la mujer se arropa, se protege sus manos, se protege su cuello, ¿verdad? Con la bufanda, usa medias y prácticamente no se visualiza su piel. En estos momentos el DNA se encuentra empaquetado. Si esa mujer fuese un DNA, ese DNA estuviese compactado, sin acceso a los factores transcripcionales y por lo tanto se encuentra apagado. No hay síntesis de proteína. Sin embargo, la mujer, si se encuentra en un periodo de verano, ya entonces se viste más desahogada. Ya se puede visualizar sus manos, se puede visualizar el cuello. En este caso, si fuese el DNA se encuentra más espaciado, se encuentra un DNA factible o susceptible de que operen en él factores transcripcionales
y por lo tanto hay síntesis de proteína. Ese gen entonces se encuentra, en este caso, encendido. Pero ¿cuáles son los factores que operan para que el gen esté encendido? Bueno, factores a nivel de DNA y factores a nivel de histonas. Factores a nivel de DNA a través de unas enzimas llamadas demetilasas. Las demetilasas van a quitar los grupos metilo de los residuos de citosina. Y en el caso de las histonas vamos a tener unos genes llamados, en este caso, acetilasas de histonas o acetiltransferasa de las histonas. Utiliza el grupo acetilo del metabolismo de la acetil-CoA para poder colocarlo en los aminoácidos que se encuentran en la cola de las histonas que forman parte del nucleosoma. Y la acetilación que provoca, bueno, precisamente activación del gen. Pero también hay una modificación de la cromatina. En este caso, los nucleosomas se van a espaciar y es la figura que nosotros vamos a observar en la parte de arriba. Alma, si usted me pudiera señalar el esquema de arriba donde se encuentran los nucleosomas espaciados de color azul con unas bolitas blancas. En ese caso, ustedes verán cómo los nucleosomas, efectivamente, Alma, que son esas 4 bolitas que son las histonas, van a estar espaciados y eso va a traer como consecuencia que le dé acceso a los factores transcripcionales para que comience el proceso de síntesis. Sin embargo, si el DNA se encuentra metilado, es decir, existen grupos metilos que son las bolitas rojas que se encuentran en el esquema de abajo, profesora Alma, eso va a traer como consecuencia una inactivación del gen y por lo tanto un silencio transcripcional. Pero entonces van a actuar a nivel de las histonas las llamadas desacetilasas y las desacetilasas van a quitar el grupo acetilo y va a traer como consecuencia una inactivación y el desplazamiento de los nucleosomas, que son las bolitas azules, se van a unir cada vez más. Es decir, estimados colegas, que ese eslabón perdido entre el ambiente y el genoma está determinado por reacciones químicas que operan a nivel del ADN y a nivel de las histonas. Pero a nivel de las histonas no solamente opera la acetilación, está la metilación, la biotinilación, la fosforilación, la sumoilación, la ubiquitinación y todas estas reacciones químicas que van a hacer, le van a colocar collares, prendas al ADN. ¿Para qué? Para que se inactive y no sintetice proteína. Entonces, ese paso de la etapa de encendido del gen a apagado del gen y del apagado al encendido es en sí la regulación de la expresión de la información genética. Cómo existen factores ambientales que pueden generar estas reacciones químicas de metilación para inactivar, desacetilación para inactivar, como desmetilación y acetilación para activar el gen. Y estos factores ambientales decimos que cuando promueven que ese gen se encienda, van a generar determinadas condiciones que para una puede ser una epigenesia positiva y para otro una epigenesia negativa, porque normalmente existen genes que tienen que estar metilados. Ejemplo, los genes precursores de tumor normalmente tienen que estar activados, pero los protoncogenes tienen que estar metilados. De manera que son mecanismos que participan en la regulación de la expresión de la información genética. Un gen que tiene que estar metilado, si se desmetila, ya es un problema, y viceversa. Este mecanismo epigenética que explica cómo el ambiente puede modular la expresión de los genes nos permite llegar a una conclusión, que nosotros no solo somos producto de nuestros genes, sino de todo lo que acontece a nuestro alrededor, dependiendo del estilo de vida, dependiendo de la suplementación de nutracéuticos inmunológicos, dependiendo de la práctica de ejercicio físico o dependiendo de la práctica del tabaquismo, dependiendo del consumo de fármacos de manera injustificada,
nosotros somos los máximos responsables de generar o una epigenesia positiva a nuestro favor o una epigenesia negativa a nuestro favor. Este proceso de epigenética nos ha permitido a la ciencia, al mundo, crear los llamados fármacos epigenéticos o epifármacos, que son responsables de regular estas enzimas que yo acabo de mencionar, que participan a nivel de los mecanismos epigenéticos. Existen mecanismos que pueden inhibir a las desacetilasas de las histonas. Existen fármacos o drogas que pueden inhibir a las desmetilasas del DNA. Y precisamente estamos en un mundo, en el mundo de los nutracéuticos inmunológicos que produce la empresa Immunotec, que a través de mecanismos epigenéticos perfectamente podemos generar una epigenesia positiva. Epigenesia positiva que la doctora Tamara va a explicar con más detalles en qué consiste el mismo. Por lo tanto, estimados colegas, el fenotipo, nosotros somos un escenario donde actúan dos actores principales, el genoma y el ambiente. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.